El taxi maldito de Río de Janeiro. Era una calurosa noche de diciembre en Río de Janeiro. La ciudad estaba vibrante con las festividades navideñas. Yo, un joven escritor en busca de inspiración, deambulaba por las calles iluminadas, admirando las decoraciones y el júbilo que se respiraba en el aire. Mi plan era simple: caminar hasta que mis pies no pudieran más y luego tomar un taxi de regreso a mi hotel. Después de horas explorando, finalmente me rendí al cansancio y comencé a buscar un taxi. Fue entonces cuando lo vi. Un antiguo Chevrolet negro, algo desgastado, pero con un encanto inusual. El conductor, un hombre de edad avanzada con una mirada penetrante, me saludó con una voz ronca. «¿Necesita un taxi, joven?», preguntó. Algo en su tono me hizo dudar, pero el cansancio pudo más y asentí. Una vez dentro del coche, le indiqué la dirección de mi hotel. El hombre asintió y comenzó a conducir. Al principio, todo parecía normal, pero pronto noté algo extraño. Las calles por las que circulábamos eran desconocidas para mí, y había una sensación inquietante en el aire. Miré al conductor, quien mantenía una concentración inquebrantable en la carretera. «Disculpe, ¿estamos tomando la ruta correcta?», pregunté. El conductor no respondió, solo continuó conduciendo. La ansiedad comenzó a crecer en mi pecho. Observé las calles. Se veían cada vez más oscuras y menos transitadas. No reconocía ninguno de los alrededores. Intenté hablar de nuevo, pero el conductor se mantuvo en silencio. Empecé a sentir un miedo creciente. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era este hombre? La idea de que podría estar en peligro comenzó a formarse en mi mente. «Por favor, deténgase, quiero bajar», dije con firmeza, pero mi petición fue ignorada. De repente, el taxi se detuvo en un callejón oscuro. El conductor se giró hacia mí con una sonrisa siniestra. «Hemos llegado a nuestro destino», dijo con una voz que me heló la sangre. Miré a mi alrededor, pero no había nada familiar en el lugar. Estaba a punto de abrir la puerta cuando el hombre continuó. «Aquí es donde comienza la verdadera ruta, joven». Antes de que pudiera reaccionar, la puerta del taxi se cerró por sí sola y el coche comenzó a moverse nuevamente, esta vez a una velocidad vertiginosa. Las calles se convirtieron en un borrón y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. «¿Qué está pasando? ¿Quién eres tú?», grité, pero el conductor permanecía en silencio, con los ojos fijos en la carretera. Las luces de la ciudad desaparecieron y nos adentramos en una zona de oscuridad completa. No sabía si gritar por ayuda o intentar forzar la puerta. El miedo me paralizaba. Entonces, el coche comenzó a ralentizarse y una luz tenue apareció en la distancia. Nos acercábamos a una estructura que parecía un antiguo edificio colonial. El taxi se detuvo frente a la entrada y el conductor finalmente habló. «Este es el lugar donde los secretos se revelan y las verdades se esconden. Aquí es donde tu historia comienza». Tembloroso bajé del taxi mirando alrededor, esperando encontrar alguna pista de mi ubicación. El conductor desapareció en la oscuridad, dejándome solo frente al misterioso edificio. Respiré hondo, tratando de calmar mis nervios. Sabía que debía entrar y descubrir lo que se ocultaba en su interior. Con cada paso que daba hacia la entrada, una mezcla de miedo y curiosidad me invadía. Justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada, solo la oscuridad y el silencio. Al volver a mirar hacia el edificio, noté que la puerta se había abierto ligeramente, como invitándome a entrar. Tomando una profunda respiración, crucé la entrada del edificio. Lo que encontré dentro fue más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. El interior del edificio era vasto y silencioso, con ecos de pasos perdidos en el tiempo. Las paredes estaban adornadas con antiguas pinturas que parecían observarme, sus ojos siguiéndome a medida que avanzaba. Mi corazón latía con fuerza, pero la curiosidad me empujaba más adentro. Caminé por un largo pasillo, iluminado tenuemente por luces parpadeantes que colgaban del techo. El aire era frío y estaba impregnado de un olor a antigüedad. Al final del pasillo había una puerta entreabierta que llevaba a una habitación grande y oscura. Con cautela me asomé. Dentro de la habitación había un círculo de sillas antiguas, y en el centro, un viejo gramófono tocaba una melodía distante y melancólica. Pero lo más inquietante era la presencia de figuras, casi espectrales, sentadas en las sillas, inmóviles, como si estuvieran atrapadas en el tiempo. Me acerqué a una de las figuras, tratando de discernir si eran reales o simplemente estatuas.
Al tocarla, la figura se desvaneció en una nube de polvo, dejando un vacío en la silla. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué lugar era este? Eran esas figuras las almas atrapadas de aquellos que habían tomado el taxi maldito. De repente, el gramófono se detuvo, y la habitación quedó en un silencio absoluto. Entonces una voz susurró detrás de mí: «Bienvenido a la ruta que nunca termina». Me giré rápidamente, pero no había nadie. La voz continuó: «Aquí yacen las historias de aquellos que se atrevieron a tomar el taxi maldito. Cada uno buscaba algo, aventura, respuestas, escape, pero lo que encontraron fue un viaje sin retorno». La habitación comenzó a girar, y las figuras espectrales se levantaron de sus sillas, bailando alrededor mío en un vals macabro. Sentí que me estaba perdiendo en ese torbellino de sombras. Cuando una luz brillante apareció en la distancia, corrí hacia la luz, escapando de las figuras que me alcanzaban con sus manos frías. La luz me guió de vuelta al pasillo y hacia la salida del edificio. Al cruzar el umbral, el amanecer comenzaba a romper la oscuridad de la noche. Me encontré de nuevo en las calles de Río, pero todo parecía diferente, como si hubiera estado fuera de este mundo por mucho más tiempo del que imaginaba. Caminé por las calles intentando procesar lo que había experimentado. De repente, escuché el sonido familiar de un motor de taxi. Al girarme, vi el mismo Chevrolet negro acercándose. El conductor, con su mirada penetrante, bajó la ventanilla y dijo: «¿Listo para continuar el viaje, joven?». Me quedé paralizado mirando el taxi. Sabía que debía rechazar la oferta, pero una parte de mí anhelaba descubrir más secretos, desentrañar más misterios. La decisión era mía: subir de nuevo al taxi maldito y continuar la ruta desconocida, o quedarme en la realidad conocida con sus propios misterios sin resolver. Con un suspiro profundo y una decisión tomada, me alejé del taxi. No estaba listo para sumergirme de nuevo en aquel mundo de sombras y misterios. El conductor me miró con una expresión indescifrable, y con un gesto de cabeza, se alejó lentamente. Caminé por las calles de Río, intentando asimilar lo ocurrido. La ciudad despertaba, ajena a los secretos que escondía bajo su manto de luz y alegría. Me sentía como un extraño en mi propia piel, marcado por la experiencia de la noche anterior. Al llegar a mi hotel, me encontré con un espejo en el vestíbulo. Mi reflejo parecía el mismo, pero mis ojos contaban una historia diferente. Había visto algo que me había cambiado, algo insondable y misterioso. Decidí investigar sobre el taxi maldito. ¿Era solo una leyenda urbana o había algo de verdad en mi experiencia? Mis búsquedas me llevaron a historias antiguas, relatos de desapariciones misteriosas y viajes sin retorno. Cada historia tenía un elemento común: el antiguo Chevrolet negro y su enigmático conductor. Pasé días recopilando información, entrevistando a locales y buscando en archivos antiguos. Descubrí que el taxi había sido visto durante décadas, siempre asociado con sucesos extraños y personas desaparecidas. Pero no había nada concreto, ninguna evidencia sólida, solo relatos y leyendas. Una tarde, mientras caminaba por la playa de Copacabana, un anciano se me acercó. «¿Tú has visto el taxi, verdad?», preguntó con una voz temblorosa. Asentí, sorprendido por su pregunta. El hombre me miró profundamente y continuó: «Yo también lo vi, hace muchos años. Pero hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Algunos misterios no están destinados a ser resueltos». Sus palabras resonaron en mí. Estaba persiguiendo fantasmas, intentando entender algo que estaba más allá de la comprensión humana. Decidí dar un paso atrás, dejar de buscar respuestas que quizás no quería encontrar. Los días pasaron y la vida en Río continuó su curso normal. Pero yo no era el mismo. Había algo en mí que había cambiado para siempre. Una parte de mí que siempre miraría hacia atrás, preguntándose sobre el taxi maldito y sus secretos. En mi último día en Río, mientras preparaba mis maletas para partir, una sensación de inquietud me invadió. Al mirar por la ventana, allí estaba, el Chevrolet negro, estacionado frente al hotel. El conductor, con su mirada penetrante, me observaba desde la distancia. Por un momento sentí la tentación de bajar y subir al taxi, de continuar la ruta que había dejado inconclusa, pero algo dentro de mí me detuvo. Cerré las cortinas y terminé de empacar. Al salir del hotel, el taxi ya no estaba. Me subí a un taxi regular mirando por última vez las calles de Río,
preguntándome si alguna vez volvería a cruzarme con el taxi maldito. Habían pasado varios meses desde mi encuentro con el taxi maldito en Río de Janeiro. La vida había seguido su curso, pero la experiencia se había arraigado en mi mente, un recuerdo persistente que visitaba mis sueños cada noche. Me encontraba ahora en otra ciudad, en otro país, intentando seguir adelante con mi vida. Pero algo en mí había cambiado. La curiosidad y el deseo de entender lo que había vivido se habían convertido en una obsesión. Me preguntaba constantemente si lo que había experimentado era real o solo un truco de mi imaginación. Una tarde, mientras caminaba por las calles de esta nueva ciudad, algo captó mi atención. Allí, entre el tráfico habitual, estaba el Chevrolet negro. Por un momento, pensé que era imposible, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no. Era real. El mismo coche, el mismo conductor, mirándome a través de la multitud. Sin pensarlo, comencé a seguir el taxi. Se movía lentamente, como si el conductor supiera que lo estaba siguiendo. El coche se adentró en las partes menos transitadas de la ciudad, donde las calles eran estrechas y los edificios viejos y desgastados. Finalmente, el taxi se detuvo en una callejuela oscura. El conductor bajó del coche y me hizo señas para que me acercara. «¿Has vuelto?», dijo con una voz que resonaba con un eco de misterio. Pero esta vez, la ruta es diferente. Me invitó a subir al taxi, y a pesar de todas mis dudas y temores, acepté. Algo dentro de mí necesitaba respuestas, necesitaba entender. El coche arrancó y las calles de la ciudad pasaron rápidamente por la ventana. «¿A dónde vamos?», pregunté, pero el conductor permaneció en silencio. Pronto, la ciudad quedó atrás y nos adentramos en una carretera rodeada de bosques oscuros. La luna llena iluminaba el camino, creando sombras que bailaban a nuestro alrededor. Después de lo que parecieron horas, el taxi se detuvo en un claro en medio del bosque. «Aquí es donde comienza tu verdadero viaje», dijo el conductor, señalando un sendero que se adentraba en la oscuridad del bosque. Bajé del taxi, y el conductor me entregó una linterna. «Lo que buscas está ahí», dijo señalando el sendero. «Pero ten cuidado. No todos los secretos están destinados a ser descubiertos». Tomé la linterna y comencé a caminar por el sendero. La oscuridad era casi total, y los sonidos del bosque me rodeaban. Cada paso me llevaba más adentro, más lejos de todo lo que conocía. Finalmente, llegué a un antiguo edificio, oculto entre los árboles. Era una mansión antigua, con las ventanas rotas y la pintura descascarada. La puerta estaba entreabierta, invitándome a entrar. Respiré hondo y crucé el umbral. El interior era tan silencioso como el bosque, pero había una sensación de que algo o alguien me observaba. Las habitaciones estaban llenas de objetos antiguos, libros cubiertos de polvo y fotografías descoloridas. En la sala principal, encontré un diario sobre una mesa. Al abrirlo, descubrí que pertenecía al conductor del taxi. Las páginas relataban historias de viajes entre mundos, de almas atrapadas y de un destino que lo ataba a ese taxi maldito. Mientras leía el diario, cada palabra me sumergía más en el misterio del taxi y su conductor. Las historias eran un tejido de realidades y leyendas, hablando de pactos oscuros y de un destino irrevocable que había caído sobre el conductor, condenándolo a vagar entre los mundos, recogiendo almas perdidas. Según el diario, el taxi no era simplemente un vehículo, sino un portal, un puente entre lo conocido y lo desconocido. El conductor había sido una vez un hombre común, hasta que un encuentro fatídico con una entidad misteriosa lo había transformado en el guardián de este portal. Absorto en la lectura, no me di cuenta de que la noche había dado paso al amanecer. Las primeras luces del día se filtraban a través de las ventanas rotas, iluminando el polvo en el aire. Decidí que era hora de irme, pero algo me detuvo. Una fotografía en una de las páginas del diario captó mi atención. Era una imagen del conductor, pero mucho más joven, junto a una mujer y un niño. Había amor y felicidad en sus ojos, una vida completamente diferente a la que ahora llevaba. De repente, escuché el sonido del motor del taxi afuera. Salí rápidamente de la mansión y vi al conductor apoyado en el coche, mirándome. «Ahora conoces mi historia», dijo con una voz que reflejaba una tristeza profunda. «Pero ten cuidado, algunas historias tienen un precio». Le devolví el diario, y él asintió. «Cada persona que sube a mi taxi busca algo, respuestas, aventuras, un escape.
Pero lo que no saben es que cada viaje cambia algo en ellos, los acerca más al mundo que yo habito. Le pregunté qué debía hacer ahora, sabiendo lo que sabía. Él me miró, sus ojos reflejando una sabiduría antigua. Vive tu vida, escribe tus historias, pero recuerda que hay misterios que son mejores dejar sin resolver. No todos estamos destinados a caminar entre mundos. Con esas palabras subió a su taxi y se alejó, dejándome solo en el claro del bosque. Caminé de regreso por el sendero pensando en sus palabras. La experiencia había cambiado algo en mí, pero también había despertado una nueva apreciación por la vida y sus misterios. Al llegar a la ciudad, me sentí aliviado de estar de vuelta en un mundo familiar. Sabía que la historia del taxi maldito sería una que llevaría siempre conmigo, un recordatorio de que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos ven. Con el tiempo, escribí sobre mi experiencia, compartiendo la historia del taxi maldito de Río de Janeiro. Pero siempre dejé un espacio para el misterio, una puerta abierta a lo desconocido. Porque algunas historias, aunque sean contadas, nunca revelan todos sus secretos.